No se diga más. No se diga más. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Johnny Pujols. Hey. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Además era una deuda, porque lo teníamos pendiente ya hace un par de semanas. Así es. Johnny, bueno, tenemos como siempre muchos temas de qué hablar, pero yo quiero empezar por esa reunión que tiene hasta tonos, ha tenido hasta tonos románticos. Ay, sí. Abrazo y todo, cariño. Desde que se anunció han pasado una cantidad de cosas en esta reunión anunciada por el presidente Abinader, a la que invitó a Hipólito y convocó a Leonel y a Danilo, según Dantes, y ya se confirmó para mañana miércoles, ya no en el Palacio, porque el presidente Danilo dijo que lo esperaba en la casa del partido. Sí, parece que tiene varios pretamitas cerca por ahí. Y entonces el presidente, bueno, parece que puso un lugar, ¿cómo decir? Neutro, pero donde todo el mundo tiene que andar derechito porque es el Ministerio de Defensa. Ayer dijo que sería una reunión solamente informativa, que no se estarán discutiendo todavía posibles medidas ni nada, sino que les informará a los expresidentes cuál es la situación actual. ¿Cuáles son las expectativas del partido ante esta reunión? Bueno, no sé si ustedes recuerdan que toda la discusión en torno a la posibilidad de realizar una cumbre comenzó a raíz de una invitación del presidente al liderazgo nacional de unirse a un diálogo en la dirección de construir un consenso para la política migratoria. Y el partido había respondido afirmativamente de manera crítica, es decir, con algunas observaciones. Y creo que otras organizaciones de la oposición hicieron lo mismo, más o menos lo mismo con matices, pero más o menos lo mismo. Y luego, en la semanal siguiente, el presidente dijo que iba a invitar a los expresidentes a un diálogo preliminar. Así que digamos que hemos recibido dos invitaciones y son distintas. Una al presidente Danilo Medina y otra al partido para el diálogo. Entonces, este primer encuentro es el encuentro del presidente de la República con los expresidentes de la República. Y ambos habían sugerido que no fuera en Palacio Nacional. Y el presidente Danilo Medina había propuesto recibirlo en la casa presidencial, que no es la casa nacional del partido. La casa presidencial es la oficina del presidente del partido. Ya. Era Era la aclaratoria porque se malinterpretó de que era en la Independencia. No, en la Doctor Piñeiro hay una casa que evidentemente también es propiedad del partido, pero es la oficina del presidente del partido. Donde despacha. Y entonces el presidente había sugerido esa locación para recibirlo. Ya el presidente Abinader había ido a principio de su gobierno a un encuentro con el partido ahí, en la casa presidencial. Siguiendo además una tradición, porque ustedes saben que cuando los presidentes buscan pactos, normalmente visitan, sí. Bueno, pero el presidente dijo que tenía algo que informarles. Algo importante que informarles y que prefería que fuera juntos y sugirió al Ministerio de Defensa. Y en vista de que antes de la construcción de ese diálogo o de ese pacto, el presidente tiene algo que informarle, pues la actitud es de escuchar, de ver cuáles son las informaciones que el presidente tiene que darnos. Nuestro país está viviendo un momento delicado con el peligro que representa la inestabilidad que hay en Haití y por lo tanto es un momento en el que el liderazgo tiene que actuar con mucha prudencia, con mucha inteligencia también y con sentido de unidad frente a un problema común de todos los dominicanos. Y en esa actitud es que vamos como partido. Pero, ¿cuál es la visión, Johnny, después de haber dirigido el Estado por 8 años, cuál es la visión del tema migratorio que tiene el Partido de la Liberación Dominicana? El problema migratorio en nuestro país, el problema de los flujos migratorios no es un problema que vaya a desaparecer, ni es un problema de tránsito, es un problema histórico con el que vamos a convivir eternamente porque Haití va a estar al lado de nosotros siempre. Entonces, ahora, las circunstancias actuales son distintas a las circunstancias en cualquier otra época por la misma situación política de Haití. Ahí no hay Estado y el control absoluto del territorio, prácticamente absoluto, ya lo tienen las bandas. Eso es una situación inédita que no había vivido ningún otro gobierno.
Por lo tanto, las medidas que se tienen que tomar son distintas probablemente a las que hemos tomado en otros momentos históricos. Nosotros, a raíz de la sentencia, en el año 2014 se inició un plan que dio unos resultados parciales, pero ese no es el camino que tenemos que seguir ahora. Nosotros, en el documento que leímos como partido, hacíamos la observación y tal vez la advertencia de que no debíamos limitarnos solamente a las 15 medidas. No es que las 15 medidas estuvieran mal, sino que pueden ser insuficientes. ¿Por qué? Bueno, porque incluso una gran parte de esas medidas ya se habían tomado anteriormente. No sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, el tema de los 11,000 militares en la frontera no es algo nuevo. Se anunció en el año 2022. Entonces, o usted no lo puso o no fue suficiente en el año 2022. No era sostenible tampoco. O no era sostenible por un asunto logístico incluso. Uno lo razona, sí, ¿verdad? Y entonces tenemos que pensar en alternativas. Igual el tema del muro parece no ser suficiente. Y claro, el muro está de manera incipiente. Yo creo que todavía hay que avanzar mucho más rápido. Hay que agregarle tecnología al muro. Entonces digamos que no es que las 15 medidas estén mal, sino que hay que agregar otras medidas. Y algunas de las medidas que el partido... Algunas de las medidas que hemos sugerido es recrudecer las penas y la persecución a las bandas que trafican con ilegales haitianos. Y esas bandas operan dominicanos en ellas. Claro. Tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que ser mucho más rigurosos. Nosotros no sabemos por qué muchas causas judiciales se mediatizan. Nosotros tenemos información de ella en los medios de comunicación y cuando se trata de ese tipo de delitos no se sabe nada. Hubo una banda que se desarticuló hace poco que incluía militares. Nosotros no sabemos si fueron condenados, cuál fue la pena que se le puso, si están cumpliendo condena. Una. Pero ha habido varios, que además siguen operando. El otro tema es, las deportaciones son un derecho que tiene cualquier Estado soberano. Además de nuestra ley de migración, sí, claro. Nosotros estamos cumpliendo con la ley cuando deportamos a un inmigrante ilegal. 2011, por ejemplo. Pero nosotros deberíamos reforzar el control de la frontera, porque si no, es un juego de no terminar jamás. Claro. Usted lo deporta y al otro día usted lo que le está dando un negocio a quienes operan con eso, a quienes trafican con eso. Encareciendo la tarifa. Claro, y además usted no está llevando un registro. O sea, nosotros deberíamos llevar un registro y a veces la gente se confunde con, no, hay que tomar datos, incluso del que usted deporta. Usted tiene que saber si regresa y esos datos tienen que ser biométricos, porque normalmente el que entra ilegal no tiene documentos o falsea documentos. Entonces usted tiene que tener datos de carácter biométrico, que son datos que no pueden ser alterados fácilmente. Y que además le permitan saber no solamente si regresa, en qué trabaja, si ha delinquido, si ha cometido algún ilícito en el territorio nacional. ¿Por qué tiempo viene a trabajar? O sea, hay que ir comenzando a diferenciar los casos. Y hay que tener todo un sistema de indicadores que tal vez en algo que tenemos que hacer hincapié como país. A veces nosotros no sabemos la efectividad de una política pública porque no podemos medirla. Hay que tener un conjunto de indicadores que permitan que la opinión pública, los partidos políticos, los hacedores de opinión y la ciudadanía en sentido general pueda darle seguimiento al impacto que está teniendo la política migratoria. Entonces, digamos que algunas de las observaciones que nosotros hemos hecho, pueden haber otras observaciones. Es importante escuchar a los sectores productivos. Casi toda la oposición ha coincidido en eso. Nosotros lo dijimos en la posición del partido que había que escuchar a los sectores productivos porque además son parte de la aplicación de la política pública. No podemos vivir de espalda de esa realidad. Son los usuarios finales. Claro, como quien dice, exacto. Quienes generan los recursos. Y vi que la Fuerza del Pueblo se había referido al Consejo Económico y Social, que básicamente es lo mismo. Sí. Una cosa, Johnny. Te escuché ahora decir del registro de las personas que se van deportando. Hay una confusión en algo de las declaraciones del partido, porque yo he escuchado en distintos medios y distintos círculos también, que también dentro de la posición del PLD se hablaba de regularizar, de algún programa, algún plan para regularizar a los irregulares haitianos. ¿Eso está dentro de la posición del partido? No. Miren, yo creo que hay una sensibilidad con el tema del término, del concepto de regularización. Sí. Porque normalmente cuando se usa esa palabra, la gente interpreta o entiende que lo que se va a nacionalizar
o a darle la permanencia a una persona que se encuentra de manera ilegal en el territorio dominicano. Y el país no puede renunciar al derecho y a la responsabilidad que tiene de deportar a quien no se encuentre bajo reglas, o sea, legalmente o con un permiso de cualquier naturaleza en su territorio. Ahora, de lo que sí hablamos cuando decimos regularizar es de tener registros, es decir, de saber el que está aquí trabajando, por qué tiempo está trabajando, dónde está trabajando, cuando termine ese permiso de trabajo, cuál es el protocolo que se sigue para garantizar que regrese a su país. El pago de impuestos. Sí, el pago de impuestos y de servicios públicos, la tributación, ¿verdad? Que es el pago de impuestos y el consumo dentro del país, Pero dentro igual, de la entonces, economía para que dominicana. una persona tribute no debe de alguna forma estar regularizado. Porque Pero es que el que viene a trabajar con un permiso tiene que estar regularizado y a eso es que nos referimos. Ahora, exacto, o sea, no es que el que esté darle ilegal, documentos aquí usted a una lo, persona. usted lo legalice ni lo nacionalice, porque con eso no podemos estar de acuerdo ninguno. Jamás. Y a propósito, el tema de la antigua orden, ¿qué opinión le merece a ustedes el ejercicio que ha estado haciendo esta agrupación encabezada por el señor Ángelo? Ellos han llenado un vacío. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente es una preocupación de la ciudadanía el tema de la migración ilegal. Es una preocupación ciudadana. No es la primera ni la segunda, pero ya hemos visto en momentos anteriores de nuestra historia que no tiene que estar en los primeros lugares para que la gente comience a preocuparse seriamente por un problema. Entonces, en ese sentido, como que han logrado un cometido, que llenar ese vacío al que no se refería de manera seria o más contundente el resto de la política doméstica. Y por lo tanto, eso hay que reconocerlo. Luego, hay matices, no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo en todo con lo que promueven o con la forma como lo promueven, pero sí con el derecho que tienen de hacerlo. Claro. Y respetar ese derecho y proteger ese derecho, porque la democracia en nuestro país ha costado mucho sacrificio y mucha sangre, y por lo tanto desde la actividad política tenemos que ser suficientemente responsables para defender el derecho que tienen los ciudadanos a expresarse libremente y a manifestarse libremente. Johnny, cuéntame una cosa, ¿cuál es la agenda entonces del PLD? Porque tú bien has dicho que la antigua orden viene a llenar un vacío. El PLD no tocaba este tema con la escasa excepción de Abel Martínez, que ha sido un abanderado del tema migratorio desde siempre, pero como partido no veía declaraciones frecuentes del PLD sobre este punto. ¿Cuál es la agenda entonces que están agotando ustedes? Aparte de que, bueno, ya esta cita con el presidente Abinader, etcétera. Sí, no, el PLD sí tocó el tema durante los 4 años anteriores. Lo que sucede es que nosotros... ¿Pero cuando fue gobierno? No. En los 4 años de Luis Abinader, el primer gobierno. Sí, claro que sí, lo tocamos. En los primeros 4 años de oposición, quiero decir, del 2021 hacia acá. Sí. Lo que sucede es que recuerde que nosotros elegimos un candidato en el año 2022, de manera temprana, y por lo tanto el candidato se convierte en el vocero principal del partido. Y además es un tema que Abel Martínez, en lo personal, es una causa para él. Sí. Es un tema bandera y por lo tanto lo asumió con mucha valentía y el partido lo acompañó en las ponencias que tuvo y lo hizo muy bien. Pero el partido también se ha expresado en muchos otros temas. O sea, fíjate que es una agenda mucho más dispersa, la de los partidos, porque tenemos que mirar mucha política pública de manera simultánea. En el caso de esta organización cívica, o no política, no, vamos a decir no electoral, por lo menos. Por ahora. Solamente se ha referido a un tema, ¿verdad? Y eso permite que el enfoque sea mucho más específico desde el punto de vista del debate público. Pero nosotros hablamos del tema educativo, hablamos del problema eléctrico, tenemos un conjunto de temas a los que nos referimos habitualmente. De hecho, recientemente, antes del tema migratorio al que nos referimos ahora, nos estuvimos refiriendo a la peste porcina africana, porque es un tema de la agenda pública. Sí. Johnny, tú hablaste de vacío. A ustedes como organización y a ti como político, te pregunto, si tienes 2 respuestas distintas, pues bien, y si es la misma, pues también perfecto. ¿A ustedes no les preocupa quizá que se refleje ese mismo vacío en la política electoral con el tema de las candidaturas independientes, con actores como, bueno, Ángelo Vázquez es una persona, y hay otros llamados outsiders que de alguna forma están metiéndose en el impacto de la cosa pública?
Es de las pocas ocasiones en las que puedo hacer esa diferencia, porque cuando son sobre decisiones, yo nada más tengo que decir la del partido, no existe otra. Pero bueno, en este caso sí, todas las organizaciones políticas tenemos que reflexionar sobre la realidad que atraviesan las organizaciones formales hoy. Todas las organizaciones formales de la sociedad, decíamos fuera del aire que pasa un poco con los medios de comunicación también y las plataformas alternativas. O sea, estamos asistiendo a un cambio de época. Yo creo que en alguna ocasión hablamos de eso aquí mismo. Y por lo tanto, la gente espera comportamientos distintos y tiene menos interés en afiliarse a estructuras más rígidas, como los partidos políticos. Pero no solamente le pasa a los partidos. Si usted busca la iglesia, es el mismo fenómeno. La gente milita menos en las organizaciones formales de la sociedad. Y por lo tanto hay cierta atracción por cosas que son mucho más transitorias, por los llamados movimientos sociales. A mí me tocó escribir sobre eso. Hay un artículo publicado en una revista que se llama... Estoy haciendo promoción. Que se llama del 15M al nacimiento de Podemos, y explica cómo los movimientos sociales se pueden cristalizar en organizaciones políticas electorales. Pero ¿qué sucede? Que desde que ocurre, por ejemplo en España, que fue lo que dio origen a la ruptura del sistema de partidos tradicionales PSOE, PP, y nació así Podemos, Ciudadanos y luego Vox. ¿Sí? O sea, hemos visto eso en otros países. Entonces, digamos que sí, es un fenómeno que puede ocurrir y que tenemos que estar muy atentos a eso, pero en nuestro país hay una tradición democrática y una tradición de representación muy fuerte. Y esa representación se da a través de los partidos. Es uno de los países de Latinoamérica donde es más fuerte el sistema de partidos. Eso es algo que hay que conservar. ¿Por qué? Bueno, porque la estabilidad política, la paz social y en cierto sentido la prosperidad de la República Dominicana se le debe precisamente a esa estabilidad del sistema de partidos. Entonces, ligándolo con la preocupación sobre las candidaturas independientes, pues mira, las candidaturas independientes fueron propuestas y sugeridas por los partidos políticos en la ley de partidos. Entonces, lo que yo entiendo que tiene que haber es regulaciones, igual que los partidos tenemos que cumplir con regulaciones, los candidatos independientes también. No limitaciones, no hay que prohibirlas. Claro. Porque todo lo que usted prohíbe genera de inmediato una contrafuerza de parte de los ciudadanos. Normal, porque todos tenemos que cumplir normas. Tiene que haber un marco. Johnny, tú precisamente acabas de hacer un análisis comparativo entre lo que ocurre con las organizaciones políticas tradicionales y estos movimientos que pudieran estar surgiendo, que pudieran ser temporales, pero que también pudieran darle un susto a más de uno en algún futuro proceso electoral, con el tema de los medios de comunicación tradicionales y espacios y plataformas innovadoras, tecnológicas, digitales. Y está el tema, hablabas de la importancia de la regulación en el tema de las organizaciones políticas. Ahora mismo está la discusión con el proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales, que es un proyecto de ley que viene precisamente a regular el tema y además actualizar una ley del 62, incluyendo el tema precisamente de las plataformas digitales y todo esto. ¿Cómo ven ustedes ese proyecto de ley? Porque evidentemente, como suele ocurrir en cualquier país del mundo, cuando se habla de regular la libertad de expresión, enseguida todo exactamente. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Ustedes lo ven como lo han estado llamando algunos, no sé si comunicadores, algunos sí, otros no tanto, la ley Mordaza. Con preocupación, la vemos con preocupación, no para alarmarnos, porque también hay que ser muy prudente a veces, pero yo tuve la oportunidad de leerla completa. Hay cosas que se pueden discutir. Yo creo que lo más importante que puede hacer el Senado es las vistas públicas y escuchar a todos los sectores, que seguro tienen cosas que aportar, sobre todo los hacedores de opinión pública, los comunicadores, ustedes que tienen mucho más experiencia en esto, pues tienen que ser parte de la discusión para la construcción de un marco normativo de cualquier naturaleza que tenga que ver con la libertad de expresión o con los límites de la libertad de expresión.
Naturalmente, como dirigente político, por lo que yo me inclino es por la libertad de expresión. Pero debe haber marcos también. Sí, hay un marco regulatorio. Señor, no me Si, interrumpa, Johnny. si hablamos de actualizar el marco regulatorio vigente, pues tal vez estaríamos de acuerdo, porque es del año 60. 62. 62. Sí, entonces uno puede comprender la necesidad de incluir estructuras mucho más novedosas, distintas, para comunicar, que no existían y no se podían prever en esa época. Entonces, pero siempre que se tome en consideración, porque mire lo que sucede, a veces nosotros como ciudadanos pretendemos corregir un problema y generamos otros males, que fue lo que pasó con las candidaturas independientes. O sea, igual cuando yo he escuchado mucha gente que dice, mira, el método de Ont. Sí, pero si lo quitamos, el PRM tuviera 11 diputados más, no menos, más. O sea, no, porque nada más vemos los problemas que hay actualmente, pero no vemos los problemas que estamos generando con la decisión que tomamos. Entonces, hay que andarle con cuidado a eso para que no se convierta en una suerte de discriminación entre un tipo de comunicadores y otro tipo de comunicadores. Ahora, así como yo digo eso, de que nosotros como políticos defendemos la libertad de expresión y vamos a luchar por proteger las libertades públicas y la democracia en la República Dominicana, al mismo tiempo digo que es una responsabilidad de todos, digamos, una responsabilidad compartida, pero sobre todo del Estado y del gobierno, de hacer que quienes hacen opinión pública y quienes utilizan los medios de difusión, incluyendo las redes sociales hoy, no solamente tengan la libertad para hacerlo, sino que tengan el criterio para hacerlo. Sobre todo. O sea, que tengan un pensamiento propio. Pero ¿cómo logras eso? Eso viene desde la educación. La educación. Eso viene ¿Has desde la escuchado educación. eso en algún otro La raíz lugar? de todos los Permanentemente. ¿Te lo ha dicho alguien en algún Pero, otro lugar? no, y yo me he sumado siempre a eso. O sea, lo que le quiero decir es que no es suficiente con que una persona tenga acceso, medios y un derecho protegido constitucional, que todos estamos de acuerdo con él, sino que también se tiene que propiciar que haya un pensamiento crítico, un pensamiento racional, incentivar esa capacidad de pensar, que es la única forma de ser verdaderamente libre del ser humano. ¿Ese pensamiento crítico se incentiva dentro del partido? Te pregunto. Hemos visto cómo muchos dirigentes se han ido, pero además hemos visto cómo ustedes han hecho el llamado a los que se han ido pueden regresar con sus cargos intactos. ¿Cuántos han regresado? Han regresado una docena, comenzando con Marcial Mejía, exalcalde de La Caleta, y el presidente Willy. Hay otros compañeros con los que hemos conversado. Han regresado varios compañeros, pero... Están como tímidos. No, yo le digo... Un poco, No, pero yo prefiero creerle eso porque no dijo decenas. Sí, cientos. sí, Claro, está haciendo... Ha regresado una docena. Sí. Sí. Yo prefiero eso a que me engañen. No, además no puedo hablar de mentira porque va a venir después en este programa. Entonces me lo van a sacar en cara. Me lo van a sacar en cara. Bueno, el asunto es que la pregunta original, si el PLD ha incentivado el pensamiento crítico, sí, yo creo que sí, que hubo una generación bien formada que gobernó el país y que hizo aportes. Nosotros transformamos la República Dominicana a través de las políticas públicas. Tenemos que reconocer como un error la decisión que se tomó en el 6º Congreso de eliminar la formación política, que afectó a una generación completa, la generación que comenzó a militar más o menos cuando yo entré en política, y a partir de ahí yo me choqué de refilón con la formación política, de ladito, estaba eliminándose, justo desmontándose cuando yo comencé a militar. Y bueno, los que vinieron después no tuvieron esa oportunidad, así que digamos que cometimos el error de querer masificarnos tan rápido que consideramos la formación como un obstáculo. Y ese liderazgo que dirigió al país por un tiempo debe ser el que se mantenga dirigiendo el partido, porque yo entiendo o he podido comprender con contacto con algunos PLDistas de que hacia adentro mucha gente comprende al presidente Danilo Medina como el principal activo del partido, o uno de los principales activos del partido. Pero hacia afuera, Johnny, yo creo que es indiscutible que hay una gran parte de la sociedad que lo ve como un lastre para el Partido de la Liberación Dominicana, tenerlo por lo menos en la presidencia del partido. Sí, no. Ningún partido renuncia a los expresidentes.
casi todos los partidos de nuestro país se han construido bajo el liderazgo y la sombrilla de los expresidentes de la República, incluyendo el PRD, hoy PRM, el PLD, se construyeron por Juan Bosch, un expresidente. Y en su momento se criticaba a Juan Bosch. Que y ya la ustedes fuerza del tienen pueblo, cuélalo ahí. la fuerza del pueblo buenos. también, que bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández, y el PRM de Hipólito Mejía. Claro. O sea, es así. Entonces, usted no renuncia a eso porque es un capital. Y en el caso del PLD, que tiene una obra de gobierno que mostrar, que es parte de su trayectoria y de su historia, pues no puede renunciar. Ahora, sí, evidentemente, la historia va construyendo y perfilando liderazgos. Y nosotros tenemos que incentivar eso, no podemos vivir de espalda a esa historia. Pero también tenemos que saber que el instrumento para que eso ocurra es la democracia. No es que las cosas se les regalan a nadie, o sea, son procesos. Tenemos que irlos construyendo, tener la inteligencia de construirlo. Yo creo que el PLD ha sido responsable en ese sentido, porque yo me considero humildemente un fruto de eso. Y no soy el único. Juan Ariel, José Dantes, Elías Cornelio, Domingo Jiménez, para citar miembros del comité político, Claro. que son relativamente jóvenes y que se han formado en este partido. No más A que dijo propósito- relativamente jóvenes. Sí, exacto. Ustedes todos los políticos, Sí. parte de la juventud. Oh, pero a mí me dicen que yo soy... Cuando me dicen que yo soy joven, yo digo, bueno, a los jóvenes yo les daba clase. Sí, Me consideran un señor mayor. Que a Ya, propósito- Johnny, ya vamos a dejar a un lado el proyecto de ley, vamos a dejar a un lado esas noticias coyunturales de la política dominicana. Y quiero que vayamos a los números que están mostrando algunas encuestas, que hablemos de algunos presidenciables. Bueno, si hablamos de PRM no son algunos, en el PRM son como 20 y pico. La mitad del partido. Están en el poder. Algunos del PLD. ¿Y cómo estás viendo? Bueno, en el Fuerza del Pueblo uno ya ni sabe si, No, No. hay dos. Yo si creo se que es el quieren que más ese se tema, sabe. si Hay padre dos. o hijo, uno no sabe, ¿verdad? Falta Pero el sí hay Espíritu muchos de los Santo, cuales ¿no? hablar en el PRM, porque por ejemplo en el PRM el que más punteaba, o que sigue punteando, que es David Collado, pareciera que en las últimas encuestas viene como perdiendo algunos puntos. No sé si es porque Picada. está yendo a Capotillo y a esos sitios que lo están conociendo de a de veras. Los polochecitos. Pero cuéntanos, Los John. polochecitos le están. Bueno, nosotros hemos visto mediciones, hemos hecho mediciones también. El partido, ustedes saben que en el proceso electoral pasado hubo 3 boletas, la municipal, la congresional y la presidencial. En el nivel presidencial, que es el que todo el mundo recuerda, pues al PLD no le fue bien. Sacamos un 10%. 10.8 fue. 10 Algo para así. ayudarlo, sí. Bueno, entonces, pero en el nivel congresional, nosotros quedamos en empate básicamente con la Fuerza del Pueblo en un segundo lugar. Creo que la diferencia de votos fueron 20.000 a nivel nacional. Ujú. Y en el nivel congresional, pues quedamos en primer lugar, muy diferenciado de la Fuerza del Pueblo. Esa es la realidad electoral de la que parte el PLD. Pues nosotros nos encontramos con las primeras mediciones desde que terminamos el Congreso, con que el partido se había reposicionado muy velozmente. El posicionamiento de la organización. Tenemos la desventaja de que no tenemos un candidato o candidata que marque mejor que la organización. Tal vez la ventaja que tienen otros partidos, pero al contrario tenemos un partido que marca mejor que todos los candidatos. Entonces, digamos que esas son como nuestras fortalezas y nuestro desafío. En las mediciones que nosotros tenemos, yo he visto varias mediciones públicas en las que aparecemos básicamente en empate técnico, ya sea un poquito abajo o un poquito arriba de la Fuerza del Pueblo. Pero en las mediciones que nosotros tenemos estamos en segundo lugar. Creo que el presidente lo había dicho. Como partido. Como organización política, exacto. El presidente lo había dicho en febrero, porque nosotros también hemos tenido acceso a mediciones. Y ¿qué yo leo de eso? Bueno, que todos los candidatos tienen que comprender que lo más importante es el partido y que tienen que ponerse detrás del partido, que no pueden atentar contra la unidad del partido. Tenemos que entre todos ir construyendo el futuro de la organización de modo que se proteja eso que nosotros le llamamos partido de la Liberación Dominicana. El partido va adelante, los candidatos van detrás. Eso es válido no solo para la candidatura presidencial, sino para las demás boletas que son más complicadas de construir. La congresional, la municipal, sobre todo en el nivel R, que es plurinominal,
el nivel de regidores, pues hay un gran desafío ahí. Y como la fortaleza del PLD radica en su presencia en el territorio, en su estructura, pues tenemos que aprovecharnos de esa fortaleza y comenzar a construir esas boletas que otras organizaciones probablemente van a tener un poco más de dificultad que nosotros. Pero Y a en la propósito, elección Pero me esquivó lo del PRM. Sí, no. que- Sí, bueno, no me quise meter en lo del PRM. Pero bueno, ellos están viviendo su proceso. Fíjense que todos los partidos, porque se dice, bueno, ustedes están convocando un proceso anticipado. Todos los partidos están en un proceso anticipado, porque es un problema cultural en la República Dominicana. Y a veces nosotros nos ponemos reglas que luego tenemos dificultades para cumplirlas. pero a propósito de ese proceso anticipado, ustedes anunciaron de que para el principio de abril estarían cerrando ya las inscripciones para quienes deseaban llevar una candidatura presidencial. la en el manifestación de PLD. intenciones. Sí. Sin embargo, solamente 3 personas manifestaron esas intenciones escritas y llevadas a la casa presidencial del PLD. ¿Qué pasó con los otros presidenciables de ese partido que no estuvieron muy de acuerdo con esa decisión de seleccionar a destiempo el candidato presidencial? Tomando en cuenta lo que tú dices, que lo más importante es tener un partido fuerte, no un candidato necesariamente fuerte. ¿Van a elegir entre esos 3 o se va a abrir nuevamente la puerta buscando quizás evitar una sentencia del Tribunal Constitucional por esa decisión antes de tiempo? Como tú dices, ha habido posiciones encontradas de algunos de los aspirantes. Y bueno, la comisión, hay una comisión que preside el compañero Lidio Cadet de la Comisión de Seguimiento, Arbitraje y Unidad del partido. Y esa comisión todavía está dialogando con los distintos aspirantes. Hay un plazo que no se ha cerrado, que no ha concluido, porque es el Comité Central el que formaliza los aspirantes. Pero tiene que inscribirse y ustedes dijeron que era hasta el final de marzo. Pero el Comité Central tiene autoridad. Hasta el momento de la reunión del Comité Central cualquier persona puede expresar y bueno, digamos que están dialogando. Yo creo en la capacidad que tiene esa comisión y creo también en la inteligencia emocional y en la madurez que tiene nuestro liderazgo político para encontrar consenso y poner por encima los intereses colectivos del país y de la organización. Dele, líder, que después se queja. Este programa es suyo. Sí, como que es suyo el programa. Johnny, ¿cuándo es la próxima reunión del comité político y cuál es el tema fundamental que van a tratar? Porque en la pasada sabemos que Dante se peleó con Nayib Chaede, que iba a terminar casi que a golpe, pero como esas cosas en el PLD afortunadamente no se saben hacia afuera, sino que ustedes lo dejan allá adentro, como debería ser, pero se supo. Sí, déjeme. No, primero, no ocurrió eso, no ocurrió. Hay discusiones que se dan en el seno del comité político como se dan en el seno de cualquier organización política. En el caso del PLD, como usted dice, hay una disciplina, es mal visto eso de salir a comentar lo que discutimos internamente. Lo que comunicamos normalmente son las decisiones del partido, no las discusiones, porque en la discusión hay diferencia. Y es normal que haya diferencia, porque en esa discusión es que encontramos luz, es que encontramos el camino. O sea, es parte del ejercicio democrático. Ahora, recordarle a los compañeros del comité político que lo que se discute en el organismo no se dice fuera del organismo. Y que eso es se discute tampoco sancionable By the way. según los estatutos. Entonces, sí. Bueno, entonces, con respecto a la pregunta que usted me hacía era... Sí, que ¿cuándo es la próxima reunión del comité y cuál es el enfoque? Y el enfoque. El comité político se tiene que reunir previo a la reunión del comité central. El comité central está convocado para el 8 de junio y entonces hay que preparar esa reunión del comité central y hay que ver también el informe que pueda rendir la Comisión de Seguimiento, Arbitraje y Unidad sobre los avances que han tenido en el diálogo, en la conversación con los aspirantes presidenciales. Y digamos que ahí es que se determina cómo se va a organizar y cuál es la agenda de la reunión del comité central. Entonces, no tenemos la fecha específica, pero en algún momento entre el final de mayo y el principio de junio va a estar convocado el comité político. Johnny, tú hablaste de democracia. ¿Es democrático que el escenario en el que está el PLD, en el que Francisco Javier salió sumamente de delante con sus aspiraciones
y lo que parece ser que los otros precandidatos se pusieron de acuerdo para de alguna forma, voy a utilizar esta palabra, quizá no necesariamente sea eso, pero para de alguna forma boicotear ese proceso de manifestación de aspiraciones, porque hay aspiraciones claras de Charlie Mariotti, que no mandó carta. Hay aspiraciones de Juan Ariel Jiménez, que su situación actual no le permite mandar carta. Abel Martínez tampoco mandó carta. Ayúdame, Máximo. Usted ha mencionado varias veces en este programa las aspiraciones claras de Charlie Mariotti. Sí. Yo no he visto a Sí, Charlie Mariotti Él está de manera en campaña, explícita. Sí, no lo ha dicho públicamente, pero también lo dijo en el Comité Central. Que me desmiente el secretario general. En el comité político. En el sí. Comité Político. Yo no lo he visto, de verdad. Bueno, no, yo creo que hay una tradición democrática fuerte en el PLD. Al contrario, el hecho de que nosotros siempre tengamos muchos candidatos en todos los niveles hace que tengamos que ir buscando mecanismos y procesos en los que cada quien que tiene aspiraciones legítimas pues sienta sus derechos de aspirar y de participar garantizados. Eso es lo que es normal en un partido democrático. Ahora, lo que no debe ocurrir es que nadie entienda que sus derechos están por encima o sus intereses están por encima de los intereses del partido. Claro, sigue siendo un desafío, no es una tarea sencilla. La democracia es un proceso, o sea, es procesual, es algo que se va construyendo en la práctica de la militancia y en los procesos que tenemos que implementar. Y digamos que hacemos el esfuerzo de ir perfeccionando ese ejercicio democrático al interno del PLD. Nosotros hicimos un proceso muy, muy difícil, que fue el Congreso del partido. Y además lo hicimos en un momento muy delicado también. Después del resultado electoral, no era el mejor de los ánimos el que primaba en el seno, en el corazón de los militantes del partido. Recuerden que nosotros iniciamos el Congreso en el mismo mes de mayo. Sí. Y fue muy accidentado para nosotros y tuvimos que escucharnos y decirnos verdades que eran difíciles y escuchar a las bases del partido que eran más crudas todavía. Pero tuvimos la inteligencia de hacerlo y de hacerlo bien y de salir bien y de competir entre compañeros y saber que no importara el resultado, teníamos que estar unidos al otro día. A mí me tocó el privilegio y la bendición de salir electo secretario general, pero yo estoy seguro de que si el que hubiera sido electo hubiera sido José Dantes o hubiera sido Iván Lorenzo, el resultado hubiera sido el mismo. Y es que hubiéramos estado todos trabajando por el futuro del PLD. Y yo creo que eso es lo que debe ser. Yo creo que ese Congreso puso un ejemplo de cómo debe comportarse internamente la militancia del partido. Don Johnny, gracias por la visita. A ustedes. Esta Gracias. es su a ustedes. casa. Saludos por allá a nuestra fuente en el comité político. Amigo Johnny Le estamos Pujol. dando seguimiento. Johnny Pujol. No se diga más. No se diga más.